Contratransferencia. En los capítulos 3, 4 y 5 hemos examinado los conceptos de alianza terapéutica y de transferencia, utilizados en conexión con diversos aspectos del vínculo entre el paciente y el terapeuta. Ambos surgieron en el marco de la situación analítica y hemos explorado las posibilidades de hacerlos extensivos a otras situaciones externas a ella. Ambos ponen de relieve procesos que suceden en el interior del paciente y tienden a realzar solo uno de los lados de la relación dual. Incluso el concepto de alianza terapéutica, que nominalmente parecería incluir ambos roles, tendió a ser considerado desde el punto de vista de los procesos y actitudes internos del paciente. No obstante, en este sentido hubo algún cambio, sobre todo desde la década de 1970, y se han tomado crecientemente en cuenta las actitudes, sentimientos y postura profesional del analista. Así como el término transferencia suele emplearse, en forma laxa, como sinónimo de la totalidad del vínculo del paciente con el terapeuta, así también, contratransferencia, suele utilizarse en un sentido general, dentro y fuera del psicoanálisis, para describir todos los sentimientos y actitudes del terapeuta hacia el paciente, y aun para indicar ciertas facetas de relaciones que de ordinario no son terapéuticas. Kemper, 1966. Este uso es muy distinto del propuesto originalmente, y como consecuencia se ha producido cierta confusión sobre el significado preciso del término tal como fue empleado por Freud por primera vez, 1910d, al especular sobre las perspectivas FUTU 99 RAS del psicoanálisis. En ese trabajo, refiriéndose al psicoanálisis, escribió: nos hemos visto llevados a prestar atención a la contratransferencia que se instala en el médico por el influjo que el paciente ejerce sobre su sentir inconsciente, y no estamos lejos de exigirle que la discierna dentro de sí y la domine. Paréntesis que abre punto paréntesis que cierra. Hemos notado que cada psicoanalista solo llega hasta donde se lo permiten sus propios complejos y resistencias interiores. En una carta dirigida el 6 de octubre de 1910 a su colega Ferenczi, que se había analizado con él, Freud Jones, 1955, se disculpaba por no haber podido superar la contratransferencia que interfirió en el análisis de Ferenczi, y decía que el analista debe tener como propósito mostrarle al paciente lo menos posible de su vida personal. Advertía a los analistas sobre el error de comentar sus propias experiencias o dificultades con los pacientes. El médico debe ser opaco para el paciente y, como un espejo, no mostrarle nada más que lo que le es mostrado a él. También llamó la atención sobre el peligro de caer en la tentación de proyectar sobre la ciencia, como teoría de validez universal, lo que en una sorda percepción de sí mismo discierna sobre las propiedades de su persona. 1912. En este mismo trabajo comentó que el analista debe volver hacia el inconsciente emisor del enfermo su propio inconsciente como órgano receptor, acomodarse al analizado como el auricular del teléfono se acomoda al micrófono. De la misma manera en que el receptor vuelve a convertir en ondas sonoras las oscilaciones eléctricas de la línea provocadas por otras ondas sonoras, lo inconsciente del médico se habilita para restablecer, desde los retoños de lo inconsciente a él comunicados, eso inconsciente mismo que ha determinado las ocurrencias del enfermo. Así como al principio Freud vio en la transferencia un impedimento para el libre discurrir de las asociaciones, así también la contratransferencia fue permanentemente considerada por él como una obstrucción para la libertad del analista en su empeño por comprender al paciente. Freud, 1913 entendía que la mente del analista era un instrumento, y que la contratransferencia impedía que éste operara con eficacia en la situación analítica. No dio el paso que sí dio respecto de la transferencia, que podría haberlo llevado a considerar también a la contratransferencia como una herramienta útil del análisis. En un comentario que hizo años más tarde, 1915, al referirse a la conciencia que tiene el médico del amor que por él siente una paciente, se aprecia hasta qué punto era intensa su convicción de que la contratransferencia era un fenómeno indeseable. Para el médico significa un esclarecimiento valioso y una buena prevención de una contratransferencia que acaso ya esté presta a presentarse en él. Tiene que discernir que el enamoramiento de una paciente le ha sido impuesto por la situación analítica y no se puede atribuir, digamos, a las excelencias de su persona, que, por tanto, no hay razón para que se enorgullezca de semejante conquista, como se la llamaría fuera del análisis. Y siempre es bueno estar sobre aviso de ello. Paréntesis que abre punto paréntesis que cierra. Por otra parte, el experimento de dejarse deslizar por unos sentimientos tiernos hacia la paciente conlleva, asimismo, sus peligros.
Uno no se gobierna tan bien que de pronto no pueda llegar más lejos de lo que se había propuesto. Opino, pues, que no es lícito renunciar a la neutralidad que, mediante el sofrenamiento de la transferencia, uno ha adquirido. Debe subrayarse que para Freud el hecho de que el psicoanalista tuviera sentimientos hacia sus pacientes o conflictos causados por ellos no constituía en sí mismo la contratransferencia. El propósito era que el analista funcionase como un espejo en la situación analítica, reflejando a través de sus interpretaciones el significado del material traído por el paciente, incluidas las distorsiones transferenciales. La contratransferencia era considerada una especie de resistencia del psicoanalista hacia su paciente, debida a conflictos inconscientes despertados en el analista por lo que el paciente decía o hacía, o por lo que representaba para él. Mediante la autoobservación, el analista era capaz de darse cuenta de t101 las reacciones contratransferenciales y conflictos en sí mismo, que a su vez eran un indicador de que debía empeñarse en reconocer su naturaleza y eliminar sus consecuencias adversas. Según Freud, los conflictos no eran contratransferenciales en sí, pero podían dar origen a la contratransferencia. En reiteradas oportunidades Freud destacó las limitaciones que el trabajo analítico imponía a los escotomas psicológicos del analista 1912e, milésima noningentésima decimoquinta, 1931b, 1937d. En un principio 1910d abogó por un autoanálisis permanente, pero pronto se convenció de que este era de difícil instrumentación a raíz de la resistencia del analista a comprenderse a sí mismo, y recomendó que en lugar de ello se sometiera a un análisis, el análisis didáctico, a fin de comprender y superar las deficiencias psicológicas generadas por sus conflictos inconscientes, 1912b. Más adelante llegó a pensar que aún esto era insuficiente y aconsejó que los analistas se volvieran a analizar más o menos cada 5 años, 1937c. Este consejo no fue seguido por muchos, probablemente debido a que los análisis didácticos se volvieron con el tiempo más prolongados y, en consecuencia, más completos. Sin embargo, no es raro que los psicoanalistas se sometan a un segundo análisis, sobre todo si perciben dificultades en su labor o si tienen problemas personales para los cuales requieren de la ayuda de otro analista. Freud incluía bajo el rótulo de contratransferencia algo más que la transferencia del analista sobre el paciente, en el sentido en que empleó este último término. Si bien es cierto que un paciente puede llegar a representar una figura del pasado del analista, la contratransferencia puede surgir simplemente por la incapacidad del analista de abordar como corresponde aquellos aspectos de las comunicaciones y comportamientos del paciente que lo afectan en su propia problemática. Por ejemplo, si aún no logró resolver problemas vinculados a su agresividad, tal vez necesite aplacar al paciente toda vez que detecta en este sentimientos o pensamientos agresivos. Análogamente, si lo atemorizan sus propios deseos homosexuales, quizá no vea ninguna asociación con la homosexualidad en el material que trae el paciente, o tal vez se muestre injustificadamente irritado por lo que éste le dice y lo desvíe en forma inconsciente hacia otro tema, etc. En consecuencia, el prefijo contra, que forma parte de la palabra contratransferencia, puede indicar tanto la existencia en el analista de una reacción comparable a la transferencia del paciente, en cuyo caso el prefijo estaría cumpliendo la misma función que en contraprestación, como la reacción que ésta provoca en el analista como en la palabra contraataque. La etimología del término ha sido examinada por Grimson, 1967. Con posterioridad a Freud, en la bibliografía psicoanalítica sobre la contratransferencia ha habido diversas líneas de pensamiento. Varios autores sostuvieron que el vocablo debía emplearse exactamente con el sentido con que Freud lo utilizó al principio, o sea, limitarlo a los conflictos y problemas no resueltos que surgen en el análisis como consecuencia de su labor con el paciente y perturban su eficacia. Flayes, 1953. Stern, 1924. Flayes dice al respecto, la contratransferencia, que es siempre una resistencia, debe ser siempre analizada. Winnicott, 1960, la describe como las características neuróticas del analista que malogran la actitud profesional y perturban el curso del proceso analítico, tal como es determinado por el paciente. Otros, si bien adhieren en mayor o menor medida al concepto original, subrayan que el origen de los obstáculos contratransferenciales están fundamentalmente en la transferencia del terapeuta sobre el paciente. Gitelson, 1952. Hofer, 1956, a.
Reich, 1951, Tower, 1956. Por ejemplo, A. Reich, 1951, destaca que el analista puede simpatizar o no con el paciente, pero en la medida en que estas actitudes le sean conscientes, no tienen nada que ver con la contratransferencia. Si la intensidad de tales sentimientos aumenta, podemos estar seguros de que se han mezclado con sentimientos inconscientes del analista, con sus propias transferencias sobre el paciente, vale decir, con sus contratransferencias. Paréntesis que abre punto paréntesis que cierra. Así, pues, la contratransferencia abarca los efectos que tienen las necesidades y conflictos inconscientes del analista sobre su comprensión o su técnica. En tales casos el paciente representa para él un objeto del pasado sobre el cual se proyectan antiguos sentimientos y deseos, esta es la contratransferencia en el sentido apropiado del término. 103. Lamentablemente, a menudo las opiniones de los autores que consideran la contratransferencia como el resultado de la transferencia del propio analista sobre el paciente se ven dibujadas a raíz de que esos autores no indican en qué sentido, exactamente, emplean el concepto de transferencia, capítulo 4. Algunos parecen vincular la contratransferencia al concepto original de transferencia de Freud, en tanto que otros entienden que la transferencia se refiere a todos los aspectos de las relaciones, v. Gr. English y Pearson, 1937. En armonía con este uso del término, M. Balint, en uno de sus primeros trabajos sobre la contratransferencia, 1933, la equiparó con la transferencia del analista sobre el paciente, y más tarde, M. Balint y A. Balint, 1939, amplió su contenido para incluir todo aquello que pone de relieve la personalidad del analista, incluso la forma en que dispone los almohadones en el diván. En otro trabajo posterior, M. Balint, 1949, utiliza el término contratransferencia inequívocamente para describir la totalidad de las actitudes y conductas del analista hacia su paciente. Para él, a diferencia de Freud, también incluía la actitud profesional. Langs, 1975, ha señalado que el modo de manejar las reglas fundamentales del análisis le indica al paciente en cierto grado cuál es el estado anímico del analista. En los escritos psicoanalíticos sobre la contratransferencia se produjo un gran avance cuando comenzó a vérsela como un fenómeno importante para que el analista comprendiese el significado oculto del material del paciente. La idea esencial fue que, si el analista dispone de elementos para comprender y valorar los procesos que se dan en el paciente y dichos elementos no son de inmediato conscientes, puede descubrirlos si inspecciona sus propias asociaciones y sentimientos mientras lo escucha. Esta idea se halla implícita en la descripción que hizo Freud, 1909b, 1912e, del valor de la actitud neutral del analista y de su atención parejamente flotante, pero su primera formulación explícita se debe a Heyman, 1950, 1960, y fue más tarde ampliada por otros autores, v. Gr. Little, 1951, 1960b. Heyman partió de la base de que la contratransferencia abarca todos los sentimientos que el analista experimenta hacia el paciente. El analista, según esta autora, debe conservar 104 los sentimientos que se suscitan en él en lugar de descargarlos, como lo hace el paciente, con el fin de subordinarlos a la tarea analítica, en la cual funciona como reflejo especular del paciente. La premisa fundamental de esta autora, 1950, es que el inconsciente del analista comprende al inconsciente del paciente. Este rapport en el plano profundo sale a la superficie en forma de sentimientos que el analista advierte en él como reacción ante el paciente. En su contratransferencia afirma que el analista debe apelar a esta reacción emocional, su contratransferencia, como clave para la comprensión del paciente. De este modo, su percatamiento respecto de sus propias reacciones ofrece un camino adicional de intelección sobre los procesos psíquicos inconscientes del paciente. Esta ampliación del concepto de contratransferencia se asemeja al cambio que sobrevino en los puntos de vista de Freud acerca de la transferencia, primero considerada solo como un impedimento y luego como una ventaja para la terapia, capítulo 4. La obra de Heyman sobre la contratransferencia tiene importancia sustancial. Aunque a la sazón esta autora tenía una orientación estrictamente kleiniana, no ligó la contratransferencia con el concepto kleiniano de identificación proyectiva, 1946, vínculo este último que fue establecido por Raquer en una serie de artículos, 1953, 1957,
1968, en los que postula que la contratransferencia del analista es una respuesta frente a las identificaciones proyectivas del paciente, capítulo 4. Drucker diferenció además las identificaciones concordante y complementaria del analista como resultado de las proyecciones del paciente. Dicho en términos simples, la contratransferencia basada en una identificación concordante se produce cuando el analista se identifica con la representación fantaseada que en ese momento tiene el paciente sobre su propio sí mismo. La contratransferencia basada en una identificación complementaria se produce cuando el analista se identifica con la representación del objeto en la fantasía transferencial del paciente. Sandler, 1987. A. Reich, 1951, puntualizó que la contratransferencia es un requisito fundamental del análisis. Si no existe, faltarán el talento y el interés necesarios. Pero debe permanecer en el trasfondo y en la penumbra. Un punto de vista similar EXPRE 105 Sharon Spitz, 1956, y Little, 1960b, quien sostuvo que, sin una contratransferencia inconsciente no habría ni empatía ni habría análisis. Moni Kirle, 1956, se refirió a la empatía como una contratransferencia normal. Una temática recurrente de la literatura psicoanalítica es la de que los fenómenos contratransferenciales son concomitantes esenciales del tratamiento. Una de las más claras enunciaciones de esto fue la hecha por Sharpe, 1947, quien comenta: decir que un analista siempre tendrá complejos, escotomas, limitaciones, equivale a decir que seguirá siendo un ser humano. Cuando deje de serlo, dejará de ser un buen analista. Y agrega: a menudo se habla de la contratransferencia como si ella implicase una actitud amorosa. La contratransferencia que probablemente ocasione trastornos es la inconsciente del analista, ya sea una contratransferencia infantil negativa o positiva, o alternadamente una y otra. Paréntesis que abre punto paréntesis que cierra. Nos engañamos si creemos que no tenemos contratransferencias. Lo que cuenta es la índole de esta. Como acontece con otros conceptos psicoanalíticos, el hecho de atribuir al término contratransferencia un significado adicional al que tenía llevó a una menor precisión en su uso. Sin duda, para quienes investigan la relación médico-paciente en diversas situaciones, todos los sentimientos del terapeuta hacia el enfermo pueden ser objeto de interés, pero debemos preguntarnos si es útil ampliar el concepto de contratransferencia hasta abarcar todo lo que se experimenta ante el paciente. En su mayor parte, la bibliografía psicoanalítica sobre la contratransferencia de las décadas de 1950 y 1960 trasunta la adhesión a una de las dos posturas principales a que hemos aludido, o sea, la de que la contratransferencia es un obstáculo para la labor analítica o bien un instrumento valioso. Desde época relativamente temprana se vislumbraron los problemas derivados de estas concepciones opuestas. V. Gr. ORR, 1954. Hofer, 1956, fue uno de los primeros en intentar aclarar la confusión a que había dado lugar el concepto distinguiendo entre la transferencia del analista a su paciente y su contratransferencia, pero, como es típico, relaciona la primera con la falta de humanidad del analista y su insuficiente valo 106 ración de las necesidades reales del paciente, en tanto que la contratransferencia se vincularía a las reacciones intrapsíquicas del analista, incluidas sus limitaciones para comprender el material. En una reseña de los trabajos sobre contratransferencia, Kernberg, 1965, puntualizó que la extensión del término a fin de incluir todas las reacciones emocionales del analista originaba confusión y hacía que perdiera su significado específico. No obstante, refiriéndose a las críticas formuladas contra la antigua concepción de la contratransferencia como resistencia o escotoma del analista, señaló que esa apreciación puede desdibujar la importancia de la contratransferencia al juzgarla como si fuera algo equivocado. Sostenía que esto puede fomentar en el analista una actitud fóbica respecto de sus propias reacciones emocionales, limitando de este modo su comprensión del paciente. En consonancia con las opiniones de otros autores, V. Gr. Winnicott, 1949, expresaba Kernberg que el uso cabal de la reacción emocional del analista tiene particular valor diagnóstico en lo tocante a la evaluación de la analizabilidad de individuos con trastornos profundos de la personalidad o de otros pacientes psicóticos o muy enfermos. Las intelecciones adquiridas en el tratamiento psicoanalítico de pacientes fronterizos y psicóticos, así como de delincuentes, a raíz de la llamada
ampliación de los alcances del psicoanálisis, poco a poco fueron cobrando aplicación más general. Esto se advierte en forma notoria en lo que respecta a la comprensión y utilización de la contratransferencia dentro del contexto interpersonal entre paciente y analista. Así, Kernberg, 1975, refiriéndose al tratamiento de pacientes fronterizos, indica que las relaciones objetales primitivas internalizadas por el paciente movilizan, por vía de la identificación proyectiva, relaciones objetales primitivas semejantes en el analista, quien vivencia de modo subjetivo los aspectos proyectados del sí mismo del paciente. Desde el ángulo de la identificación proyectiva es una manera de manejar sus partes proyectivas controlando al analista, a quien vivencia como poseedor de los aspectos escindidos y proyectados de su propio sí mismo. La empatía del analista con el paciente obedece al hecho de que también en él hay 107 relaciones objetales primitivas que pueden ser movilizadas por las proyecciones del paciente. Greenberg, 1962, llamó contraidentificación proyectiva a las reacciones del analista ante sus propias respuestas contratransferenciales inconscientes. Esta idea hace reparar en la importancia de considerar la contratransferencia en su más amplia acepción, incluyendo las reacciones defensivas del analista contra los sentimientos que le despierta el paciente. Por ejemplo, puede defenderse contra los sentimientos eróticos que éste le provoca experimentando desagrado u hostilidad hacia el paciente. Ya hemos trazado, en el capítulo 4, la evolución de la teoría kleiniana de la transferencia, con su énfasis particular en la identificación proyectiva, considerada como fenómeno normal o patológico. A esto se vincula la tendencia de los analistas kleinianos de los últimos tiempos a poner especial acento en el uso constructivo de la contratransferencia. Para Joseph esta ofrecía la vía principal hacia la comprensión e interpretación de la transferencia. Según Bion, 1959-1962, el funcionamiento de la identificación proyectiva en la situación analítica guardaba un paralelismo con la forma en que el niño, al llorar, proyecta su congoja en la madre, quien lo contiene, y es capaz de responder entonces de manera apropiada. Esa congoja proyectada es sometida luego a lo que Bion denomina el ensueño, o sea, la labor de evaluación y manejo correcto del problema por parte de la madre. El analista cumple la misma función, contiene las proyecciones del paciente en un estado de ensueño, y responde con interpretaciones apropiadas, véase Inselwood, 1989. Segal, 1977, señala que esta función de contención de las proyecciones del paciente puede verse afectada de diversas maneras. Hay toda una zona de patología del paciente que procura específicamente perturbar esta situación de contención, ya sea invadiendo la mente del analista de un modo seductor o agresivo, creando confusión y angustia o atacando los nexos que se establecen en la mente del analista. Debemos volcar en nuestro favor esta situación y, a partir del hecho mismo de que nuestra contención se haya visto afectada, extraer en 108 enseñanzas acerca de nuestra interacción con el paciente. Esas perturbaciones en la capacidad de funcionamiento del analista son las primeras en ofrecernos un indicio sobre tales procesos psicóticos. Conviene apuntar que, según la concepción kleiniana, en todas las personas se dan procesos psicóticos. Si bien la evolución de la teoría y la técnica kleinianas constituye una tendencia primordial dentro del desarrollo de las concepciones acerca de la contratransferencia, también otros psicoanalistas, provenientes de posturas teóricas muy distintas, han subrayado la perspectiva interpersonal de las interacciones transferenciales contratransferenciales. Lowell, 1986, lo expresó muy bien al indicar que no es posible tratar por separado la transferencia y la contratransferencia, son las dos caras de una misma dinámica, que tiene sus raíces en el entrelazamiento inextricable con los otros que da origen a la vida individual y que persiste, con innumerables elaboraciones, derivaciones y transformaciones, a lo largo de toda la vida. Una de estas transformaciones se manifiesta en el encuentro psicoanalítico. Como afirma McLaughlin, 1981, cada vez se hace más evidente que ambas partes se hallan inmersas en un campo comunicativo de sensibilidad y sutileza increíbles, donde los matices transferenciales y contratransferenciales participan con una intensidad afectiva enorme, y en este campo la posibilidad de dar o recibir un comentario neutral o catalítico es en verdad remota. Análogamente, Langs, 1978, utiliza el concepto de campo bipersonal, y concibe la contratransferencia como un producto de la interacción. Define el campo bipersonal como el campo físico-temporal dentro del cual tiene lugar la interacción analítica.
El paciente es uno de los términos de esta polaridad, el otro es el analista. El campo abarca mecanismos interactivos e intrapsíquicos, y cualquier suceso que en él se produzca recibe vectores provenientes de ambos partícipes. A su vez, este campo es definido por un encuadre, las reglas 109 fundamentales del psicoanálisis, que no solo delimitan sino que además contribuyen, en no escasa medida, a conferirle sus propiedades comunicativas, así como al sostén que el analista pueda brindar al paciente y la contención que dé a sus identificaciones proyectivas. Sandler, 1976, en un trabajo sobre la contratransferencia y la capacidad de respuesta al rol, expone la opinión de que el paciente procura efectivizar, o provocar en la realidad actual, la interacción entre el sí mismo y el objeto representada en su fantasía de deseo inconsciente predominante, interacción que supone un cierto rol para el sujeto y otro para el objeto, la llamada relación de roles. Tenderá a hacerlo manipulando al analista en la transferencia mediante rápidas señales inconscientes, incluidas las señales no verbales. Esta presión del paciente para provocar o suscitar una determinada respuesta en el analista puede dar lugar a experiencias contratransferenciales o incluso a una puesta en acto contratransferencial del analista como reflejo de su capacidad de respuesta al rol. Cabe considerar a estas puestas en acto como soluciones de compromiso entre el rol que el paciente pretende imponerle al analista y las propensiones de éste. La conciencia que tenga el analista de estas respuestas suyas ante los distintos roles puede ser vital para entender el conflicto transferencial prevaleciente y las fantasías transferenciales asociadas al paciente. En este sentido, Sandler introduce el concepto de capacidad de respuesta flotante del analista, la que por lo común se mantiene dentro de los límites bien definidos que fijan las reglas fundamentales de la situación analítica. Moeller, 1977a, 1977b, ha subrayado que el analista necesita captar ambas facetas de la relación de rol, la del sujeto y la del objeto, o sea, tiene que aprehender intrapsíquicamente la relación en su conjunto antes de estar en condiciones de comprender cuál es la situación del paciente. En su intento de diferenciar la contratransferencia de otras reacciones del analista, Chediak, 1979, señala que aquella es solo una de varias contrarreacciones, como él las denomina, del analista frente al paciente. Postula que estas contrarreacciones provienen de distintas fuentes dentro de la relación entre ambos, y sugiere la utilidad clínica de diferenciarlas. Divide las reacciones del analista del siguiente modo: la primera de ellas no es considerada como contrarreacción. 1. La comprensión intelectual, basada en la información que proporciona el paciente y en los conocimientos intelectuales que posee el analista. 2. La respuesta general ante el paciente como persona, que es la contrapartida de lo que destaca Stroop, 1960, al referirse a la reacción del paciente ante la personalidad del analista. 3. La transferencia del analista sobre el paciente, o sea, su revivencia de tempranas relaciones de objeto parciales, tal como es provocada por determinadas características del paciente. 4. La contratransferencia del analista, que es su reacción ante el rol que le es asignado por la transferencia del paciente. 5. La identificación empática con el paciente. La contratransferencia, sea cual fuere la forma que cobre, es inevitable. Silverman, 1985, indica que es así, a raíz de la naturaleza misma del proceso psicoanalítico y de la imposibilidad de que el analista logre en su análisis didáctico una comprensión y un dominio tan cabales de sus propias inclinaciones inconscientes, como para ser completamente impenetrable frente a los empeños de sus analizados de hacerlo actuar sus conflictos neuróticos, en vez de analizarlos. Consecuentemente, los analistas deben estar muy atentos al surgimiento de reacciones contratransferenciales, para poder analizarlas y superarlas. Jacobs, 1983, vincula la contratransferencia del analista a su actitud acerca de los objetos de la vida pasada y presente del paciente. Estas respuestas son el producto de interacciones complejas entre los impulsos, afectos, fantasías y defensas que suscitan en el terapeuta las representaciones psíquicas que se ha forjado de tales objetos. Algo similar sostienen Bernstein y Glenn, 1988, en relación con el análisis de niños, donde el analista puede experimentar sentimientos muy 111 tensos hacia ciertos miembros de la familia del niño. Véase también Racker, 1968. Los acontecimientos de la vida del analista pueden afectar profundamente la contratransferencia. Véase Van Damme, 1987.
Por ejemplo, si padece una enfermedad, puede incurrir en la renegación, en cuyo caso la contratransferencia tal vez adopte un cariz defensivo inconsciente. De Waal, 1982. Abend, 1982, lo expresa bien al decir: sostengo que la importancia primordial de los poderosos elementos contratransferenciales movilizados por la experiencia de una seria enfermedad en el analista radica en que tienden a influir en su técnica analítica. Esto implica, entre otras cosas, que la contratransferencia somete a presión precisamente el discernimiento clínico sobre el que se apoya para evaluar las necesidades específicas de los pacientes. En ninguna otra circunstancia es menos probable que sea objetiva y confiable su valoración de este problema técnico. Las reacciones contratransferenciales afectarán la percepción, comprensión, capacidad de control instintivo y discernimiento del analista en formas sutiles, y a veces no tan sutiles, y bien pueden matizar su opinión sobre las necesidades y aptitudes del paciente. En la bibliografía se describen otros elementos particulares de la contratransferencia en relación con el análisis de determinados tipos de pacientes. Así, P. Tyson, 1980, llama la atención sobre la influencia que tiene el sexo del analista en la transferencia y contratransferencia del análisis de niños, en ciertas etapas del desarrollo de estos. Asimismo, ha sido señalada King, 1974, la tendencia de los analistas que trabajan. Asimismo, ha sido señalada King, 1974, la tendencia de los analistas que trabajan con pacientes mucho mayores que ellos a equipararlos con sus propios padres, manifestación contratransferencial que no es puesta en el analista por el paciente. Véase también Wiley y Wiley, 1987. M.C. Dougall, 1978, comenta que las ideas, fantasías y sentimientos de pacientes que sufrieron traumas en una precoz etapa preverbal pueden discernirse en primer lugar en la contratransferencia. Esta autora añade: en estos casos es dable deducir la secuela de tempranos traumas psíquicos, que exigirán un manejo particular en la 112 situación analítica. En primera instancia, este discurso encubridor, impregnado de mensajes que nunca fueron elaborados verbalmente, solo se capta merced a la activación de un afecto contratransferencial. Vale la pena destacar que la empatía, parte tan esencial de la técnica psicoanalítica, no es equivalente a la contratransferencia. Véase Beres y Arlow, 1974, Arlow, 1985, Bloom, 1986. Flayes, 1942, 1953, ya había señalado bastante tiempo atrás que la capacidad de empatía del analista se basa probablemente en el intento de identificarse con el paciente, y que refleja su actitud para colocarse en el lugar de los demás. También Knight, 1940, vincula la empatía a los procesos proyectivos e introyectivos que contribuyen a la identificación intentada. La capacidad de empatía es vista por algunos como un requisito previo para el uso constructivo de la contratransferencia. Rosenfeld, 1952, pero las reacciones contratransferenciales pueden hacer que ella fracase en el análisis. Wolf, 1979. Se diría que entre empatía y contratransferencia existe una relación dual, que trasunta el doble aspecto de la contratransferencia como vehículo para conocer los procesos inconscientes del paciente, por un lado, y como impedimento para la comprensión empática, por el otro. Abend, 1986, distingue, en este sentido, la empatía benéfica de la contratransferencia desventajosa. A todas luces, los aspectos más sutiles e inconscientes de la contratransferencia son importantes, sobre todo porque el analista puede racionalizarlos y camuflarlos. Jacobs, 1986, sostiene que, aún hoy, para muchos colegas, la contratransferencia es sinónimo de acciones manifiestas y de un acting out identificable del analista, y añade que son precisamente las sutiles reacciones contratransferenciales, a menudo apenas visibles, tan racionalizadas como parte de nuestros procedimientos operativos corrientes y tan fácilmente pasadas por alto, las que en definitiva pueden tener mayor repercusión en nuestro trabajo analítico. No obstante, la conciencia que adquiere el analista de sus propias reacciones corporales, movimientos, posturas, puede darle un indicio sobre su contratransferencia. Jacobs, 1973. 113. Otra corriente de pensamiento sobre la contratransferencia está vinculada a los avances de la psicología del sí mismo como consecuencia de la obra de Kohut.
En el capítulo anterior ya mencionamos la concepción de la transferencia en la psicología del sí mismo, e hicimos particular referencia al papel del analista como objeto sí mismo. También él tratará a su paciente como un objeto sí mismo y dependerá de que el paciente lo convalide. Si no reacciona en tal sentido, quizá sienta que ha fallado como objeto sí mismo tranquilizador y comprensivo. Adler, 1984. Con anterioridad, Kohut 1971-1977 había examinado la estimulación en el analista de sentimientos primitivos grandiosos en la contratransferencia a raíz de la transferencia idealizadora del paciente, véase el capítulo 5. Por otra parte, aquellos analistas cuyo propio desarrollo se caracterizó por una grandiosidad arcaica pueden sentir ira y rechazo como consecuencia de la activación de sus deseos grandiosos. Análogamente, el paciente puede reaccionar con rabia o con retraimiento frente a un analista que no funciona adecuadamente para él en la transferencia especular, véase el capítulo 5. Como vemos, con los años el concepto de contratransferencia ha experimentado una ampliación hasta incluir varios significados diferentes, con lo cual ha disminuido en forma inevitable la precisión con que fue empleado en los comienzos. En el uso actual cabe discernir los siguientes elementos o significados principales, algunos de los cuales fueron enumerados por Little, 1951. 1. Las resistencias del analista a raíz de la activación en el de conflictos internos que perturban su comprensión y su manera de conducir el análisis, generando escotomas. Freud, 1910d, 1912c. 2. Las transferencias del analista sobre su paciente, en las que éste se convierte en un sustituto actual de una figura importante de la niñez del analista. V.G.R. A. Reich, 1951-1960, Brenner, 1976, 1985, también deberían incluirse aquí las proyecciones del analista sobre el paciente. 3. Como consecuencia de la exteriorización o de la identificación proyectiva del paciente, la reacción del analista en la 114 que éste pasa a ser el vehículo de un aspecto del sí mismo del paciente o de un aspecto del objeto. V.G.R. Racker, 1953, 1957, 1968, Bion, 1959, 1962, Kernberg, 1975. Sandler, 1976, milésima noningentésima nonagésima 1990b, Segal, 1977. 4. La reacción del analista a las transferencias del paciente. Gitelson, 1952, y a sus propias respuestas contratransferenciales. Greenberg, 1962. 5. La contratransferencia como producto interactivo del campo comunicativo, en que participan tanto el analista como el paciente. Langs, 1978, McLaughlin, 1981. 6. La dependencia del analista respecto de la convalidación del paciente. Kohut, 1971, 1977, Adler, 1984. 7. La perturbación de la comunicación entre analista y paciente a raíz de la angustia que le provoca al primero la relación entre ambos. Cohen, 1952. 8. Características de la personalidad del analista o sucesos de su vida. P.E.J., una enfermedad, que se reflejan en su tarea y que pueden provocar o no dificultades para la terapia. V.G.R. M. Balint y A. Balint, 1939, Abend, 1982. Dewald, 1982, Van Damme, 1987. 9. La totalidad de las actitudes conscientes e inconscientes del analista hacia los pacientes. V.G.R. Balint, 1949, Kemper, 1966. 10. Limitaciones específicas en el analista provocadas por determinados pacientes. 11. La reacción emocional, normal, o apropiada, del analista frente al paciente, que puede constituir una importante herramienta terapéutica. Heyman, 1950, 1960, Little, 1951, y servir de base a la empatía y a la comprensión. Heyman, 1950, 1960, Moni Kirle, 1956.
Es evidente que si se restringe el concepto clínico de contratransferencia a la transferencia del analista sobre el paciente, su definición resulta harto limitada y demasiado ligada al significado particular que se le atribuye a la transferencia, capítulos 4 y 5. Por otro lado, ampliar el concepto hasta abarcar con él todas las actitudes, conscientes o inconscientes, del analista, y aun sus rasgos de personalidad, despoja al término prácticamente de sentido. En cambio, parece 115 conveniente tomar en cuenta los aspectos de las reacciones emocionales del analista ante el paciente que no generan en el primero, resistencias, o escotomas, sino que pueden ser utilizadas por él, en tanto y en cuanto los vuelva conscientes, como medio de comprender mejor el significado de las comunicaciones y conducta del paciente merced al autoexamen de sus propias reacciones, véase el capítulo 11. De esto se sigue que una concepción útil de la contratransferencia consistiría en referir el término a las respuestas específicas, de origen emocional, provocadas en el analista por las particulares características del paciente. Así se excluirán los rasgos generales de la personalidad del analista y de su estructura psíquica, que colorearán o afectarán su labor con todos los pacientes con las consecuencias siguientes. 1. Existen respuestas contratransferenciales en el analista a lo largo de todo el tratamiento. 2. La contratransferencia puede causar dificultades en el análisis o conducir a un manejo inapropiado de este, si el analista no se percata de ciertos aspectos de sus reacciones contratransferenciales o, por más que se percate, no logra superarlos. 3. El examen permanente por el analista de las variaciones que presentan sus sentimientos y actitudes hacia el paciente puede llevarlo a adquirir una mejor comprensión de los procesos que se dan en este. Quisiéramos sugerir algo que no se ha destacado, en estos términos, en la bibliografía, y es que la actitud profesional del terapeuta, al permitirle tomar distancia respecto del paciente sin dejar por ello de seguir en contacto con él y sus sentimientos, es de enorme ayuda en la conducción de la labor analítica. Arlow, 1985, habla de la postura analítica. Es pertinente mencionar en este sentido el yo operante del analista Flayes, 1942, McLaughlin, 1981, Olinik, Poland, Grigi Granatir, 1973. Estrechamente asociado a la actitud profesional y al yo operante del analista está el ejercicio efectivo de su capacidad de autoexamen y de autoanálisis. Al respecto, Kramer, 1959, se ha referido al uso de una función 116 autoanalítica, BACR. L. Tyson, 1986. La postura profesional del analista, que no equivale en absoluto a una actitud de indiferencia, es uno de los factores que le permiten comprender el material que le presenta un paciente aun cuando no haya sido suficientemente analizado en su propio análisis didáctico, ni tampoco asimilado como corresponde durante su formación. Es asimismo uno de los factores, aparte de la comprensión intelectual, que habilitan a ciertos terapeutas no analizados para practicar correctamente la psicoterapia, sobre todo si lo hacen bajo la supervisión de un analista. Al exponer estas ideas deseo subrayar al mismo tiempo que no subestimo la importancia del análisis personal en la formación del psicoanalista, ni de las resistencias contratransferenciales que surgen en él a raíz de sus conflictos internos no analizados. El concepto de contratransferencia puede fácilmente hacerse extensivo a otros ámbitos fuera del tratamiento psicoanalítico, y la toma de conciencia acerca de la contratransferencia, constituir un elemento provechoso en cualquier relación médico-paciente o terapeuta-paciente. De esto se infiere que para el clínico puede poseer un valor potencial vigilar sus propias reacciones ante los enfermos, y aun conocer la reacción de otros miembros del personal médico que integra una institución terapéutica. Por ejemplo, Main, 1957-1989, ha relatado el caso de un grupo de pacientes que suscitaba un tipo particular de reacción en el personal médico y de enfermería de un hospital psiquiátrico, sugiriendo que si bien dicha reacción podía vincularse a los problemas y conflictos internos generados por los pacientes en el personal, era asimismo manifestación de un área psicopatológica de los propios pacientes. La observación de las reacciones contratransferenciales puede tener, pues, importancia diagnóstica. 117.